A veces, la vida te sorprende de las maneras más crueles. Crees que todo está en su lugar, que las personas que amas están ahí para protegerte, para cuidarte, para compartir contigo los momentos buenos y malos. Pero ¿qué pasa cuando quienes más confías son los mismos que te destruyen? Antes suscríbete, dale like y comparte. A veces la vida parece tan estable, tan perfectamente diseñada, que cuando todo se derrumba en cuestión de segundos, ni siquiera sabes cómo reaccionar. Así me pasó a mí. Soy Sofía, tengo 26 años, y lo que estoy a punto de contarles es algo que nunca hubiera imaginado vivir, ni en mis peores pesadillas. Durante mucho tiempo pensé que tenía la vida ideal. Camila era más que mi amiga, era mi hermana de la vida, esa persona que llega para quedarse, y te da esa seguridad de que siempre estará ahí. Nos conocimos en la secundaria y desde entonces nos volvimos inseparables. Ella sabía absolutamente todo de mí, desde mis inseguridades más tontas hasta los sueños más absurdos. Y Julián, Julián era mi novio desde hacía 3 años. No era perfecto, nadie lo es, pero me hacía sentir segura, querida. Creía que estábamos construyendo algo sólido, que éramos un equipo, pero qué equivocada estaba. Todo comenzó una tarde cualquiera en mi casa. Camila estaba conmigo como solía hacerlo cada fin de semana. Estábamos tomando un café, charlando de la vida, como si nada malo pudiera ocurrir. De pronto, su celular quedó sobre la mesa y una notificación iluminó la pantalla. Fue algo automático, ni siquiera fue mi intención espiar, pero el mensaje que le había enviado Julián decía algo que me heló la sangre. Ya quiero verte, amor. En ese instante mi corazón dio un vuelco. Mi primera reacción fue pensar que había un error, que no podía ser lo que parecía, pero la curiosidad me ganó y sin pensarlo 2 veces, desbloqueé su celular. Lo que encontré ahí fue suficiente para hacer añicos toda mi vida. Mensajes, fotos, promesas de amor entre ellos, mi mejor amiga y mi novio. Me sentí traicionada, humillada y completamente rota. Cuando las piezas de un rompecabezas caen en su lugar y el panorama se vuelve claro, duele como si te arrancaran la piel. En ese momento no pude quedarme callada. Con el celular en la mano, enfrenté a Camila ahí mismo, en mi sala. Su cara de sorpresa al principio fue casi cómica, pero rápidamente se transformó en algo más oscuro. Negaba todo, diciendo que no era lo que parecía, pero ¿cómo no iba a hacerlo? Las palabras estaban ahí. Los mensajes, las pruebas. La discusión fue subiendo de tono y cuando llamé a Julián para que viniera a la casa, sabía que iba a ser una bomba de tiempo. Cuando llegó, se hizo el desentendido, pero al verse acorralado por mis preguntas y el llanto de Camila, no le quedó más remedio que admitirlo. Según ellos, lo que tenían simplemente pasó, como si enamorarse a mis espaldas fuera un accidente, como si fuera algo que uno no pudiera evitar. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida, terminé con Julián y con Camila corté todo vínculo. No les grité tanto como quería, pero el dolor y el enojo quedaron grabados en cada palabra que les dije. No sé si fue la traición o el descaro lo que más me dolió, pero ese día entendí que no conocía a las personas que más amaba. Las semanas siguientes fueron un infierno. No podía comer, no podía dormir, y la única persona que parecía entender mi dolor era mi papá, Federico. Él siempre fue un hombre calmado, de esos que saben qué decir para tranquilizarte. Me quedaba horas con él, hablando, llorando, tratando de entender qué había hecho mal para merecer algo así. Cuando creía que nada podía empeorar, la vida me dio una bofetada más. Pasaron unos meses desde la traición y aunque intentaba sanar, todavía me costaba confiar en las personas. Entonces, Camila reapareció, como siempre buscando llamar la atención. Llegó a mi casa con una noticia que al principio pensé que era solo otro de sus intentos por justificar lo que había hecho. Estaba embarazada. Mi primera reacción fue de incredulidad. Claro, pensé que era de Julián, que estaban juntos ahora y que esto era solo la continuación de su historia de amor inevitable. Pero cuando me dijo que el bebé no era de Julián, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Y entonces, como si quisiera destrozarme aún más, soltó las palabras que jamás olvidaré. Es de tu papá. Mi papá,
Federico. Las palabras rebotaban en mi cabeza como si no tuvieran sentido. No podía procesar lo que estaba escuchando. Mi amiga, mi hermana, la persona que traicionó mi confianza, ahora estaba diciendo que había tenido una relación con mi padre. Me reí porque me parecía un chiste de mal gusto, pero la cara de Camila estaba llena de seriedad. Dijo que había sido algo que se dio, igual que con Julián. El mismo discurso, el mismo cinismo. Esa noche enfrenté a Federico, quien negó todo al principio, pero sus ojos lo decían todo. El hombre que había sido mi refugio durante los últimos meses resultó ser parte del mismo desastre. Mi mundo, que ya estaba en ruinas, se desmoronó por completo. Sentí que no tenía a nadie en quien confiar, que la gente que más debería protegerme solo sabía cómo lastimarme. Pero en medio de todo este caos, algo en mí comenzó a cambiar. No sabía cómo, pero tenía que encontrar la manera de seguir adelante. No podía dejar que ellos, con sus mentiras y traiciones, destruyeran todo lo que soy. Antes de seguir, suscríbete, dale like y comparte. Hay un momento en la vida en el que, por más que intentes ignorar las señales, la verdad te golpea como un tren en marcha. Después de aquella confesión que Camila dejó caer como una bomba, no pude evitar empezar a atar cabos. Es curioso cómo uno se da cuenta de que el instinto siempre está ahí, gritando en el fondo de tu mente, pero decides callarlo porque no quieres romper la burbuja en la que vives. Empecé a recordar esos meses en los que Camila estaba metida en mi casa más de lo normal. Siempre encontraba una excusa para venir, que si tenía un problema con su novio, que ahora sabemos era mi exnovio, que si quería pasar tiempo conmigo, o incluso para pedirle consejo a mi papá sobre temas que ni siquiera parecían relevantes. Era como si de repente mi casa hubiera sido el epicentro de su vida y yo, ingenua, lo veía como algo normal. Y luego estaba mi papá. Había algo raro en su actitud, pero lo atribuía al estrés del trabajo, a su carácter reservado. Había días en los que salía de la sala con una sonrisa extraña después de hablar con Camila, pero jamás me pasó por la cabeza que pudiera haber algo más. Incluso cuando encontré un par de mensajes en su celular que me parecieron fuera de lugar, lo descarté rápidamente. Era imposible para mí pensar que mi padre, la persona en quien más confiaba, pudiera cruzar esa línea. Pero después de lo que Camila dijo, mi mente no podía dejar de revisar todos esos momentos con una nueva perspectiva. El rompecabezas se estaba armando y el dibujo que empezaba a formarse era más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. No pude aguantar más y confronté a mi papá una noche. Lo enfrenté con todas las pruebas que había juntado, las visitas frecuentes de Camila, los mensajes ambiguos y, sobre todo, su repentino interés en estar más tiempo en casa cuando ella venía. Al principio lo negó, claro, como si decir «eso no es cierto» pudiera borrar todo lo que yo ya sabía. Pero después de una hora de discusión, lágrimas y gritos, finalmente lo admitió. Fue un error, me dijo. Un error. Como si involucrarse con mi mejor amiga pudiera reducirse a algo tan simple. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Sentí que en ese momento se rompió algo entre nosotros que jamás podría repararse. Me traicionó, igual que Camila, y lo peor de todo es que parecía no entender el daño irreparable que había causado. Después de ese día, supe que no podía seguir en el mismo lugar, rodeada de las mismas personas que me habían destruido. Tomé la decisión de cortar todo contacto con Camila y con mi padre. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero también lo más necesario. Camila trató de buscarme varias veces, enviándome mensajes y disculpas que parecían más intentos de justificar lo que hizo que un verdadero arrepentimiento. Mi padre también intentó acercarse, pero cada vez que lo veía o escuchaba su voz, solo podía recordar la traición. Decidí que, para sanar, tenía que alejarme de ellos por completo, aunque eso significara quedarme sola por un tiempo. En esos días oscuros, me encontré reflexionando sobre lo que había pasado. Cómo alguien que lo tenía todo, amistad, amor, una familia, podía perderlo tan rápido. Pero en medio de esa reflexión, algo empezó a cambiar dentro de mí. Me di cuenta de que, aunque me habían roto, todavía tenía la fuerza para reconstruirme. Cada lágrima que derramé se convirtió en un recordatorio de que yo no era como ellos, de que merecía algo mejor.
Decidí enfocarme en mi carrera, en mis sueños y en rodearme de personas que realmente me valoraran. Fue un proceso lento, lleno de días en los que sentía que no avanzaba, pero poco a poco comencé a sentirme más fuerte. Hoy, cuando miro hacia atrás, el dolor sigue ahí, como una cicatriz que nunca desaparece del todo, pero ya no me define. Aprendí que las traiciones no solo destruyen, también te enseñan a ver el mundo con más claridad. Ahora sé que no puedo confiar ciegamente en nadie, pero eso no significa que haya perdido la capacidad de amar o de crear vínculos genuinos. Prometí que nunca más permitiría que alguien manipulara mi confianza o jugara con mis emociones. Y aunque todavía duele pensar en mi padre y en Camila, entiendo que sus acciones no me definen. Ellos eligieron traicionarme, pero yo elijo seguir adelante, más fuerte y más decidida que nunca a no dejar que el pasado me detenga. No olviden dejarme en los comentarios qué harían ustedes en mi lugar, porque estoy segura de que muchas de sus opiniones podrán ayudar a otros. Nos vemos en el próximo video.